Todos, buenas noches, un gusto. Gracias por poder darse un tiempo para participar en la clase de hoy. Bueno, hoy me toca un poco compartir un poco el tema de BICI en el marco de la Ley de Contratación de Obras Públicas, ¿no? Esta nueva ley, la 32069, que entró en vigencia en abril. Y bueno, básicamente un poco ver cómo el BICI también un poco ha estado incluido dentro de este nuevo marco, digamos, regulatorio que rige para todos los proyectos que digamos, se van a realizar a partir de esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, ya me presentaron. eh, Vamos hoy día un poco a hablar de esta nueva ley, ¿no? De esta nueva ley en contrataciones públicas, ¿ya? Esta ley básicamente ha tenido un proceso, o sea, no es una ley que haya salido de la nada y ya se venía conversando. Hay un grupo muy potente de profesionales o han estado trabajando en esto, ¿no? Y ya para, para la publicación de esto ya fue aproximadamente hace un poco más de un año, el 24 de junio, se publicó la ley, ¿ya? Pero para que la ley entre en vigencia, digamos, tenía que tener un reglamento, que era después 60 o 6 meses después, digamos, de publicada, se hizo el reglamento. Y la publicación de ese reglamento ya entró, o sea, se realizó en enero de este año, ¿ya? Y la entrada de vigencia son 3 meses después, es decir, del 22 de abril, esta nueva ley general de contrataciones públicas ya entró, digamos, entró en vigencia, ¿no? Entonces, eh, son, por así decirlo, las nuevas reglas de juego, ¿ya? Y entendiendo de que muchos de los proyectos que se ejecutan en Perú y en general en el mundo son contrataciones públicas, ¿no? Si bien es cierto, hay acuerdos entre privados, que, por ejemplo, todo el mercado inmobiliario, el mercado de, digamos, también de algunas infraestructuras para, digamos, para empresas, son generalmente contratos entre privados, pero digamos, el mayor, digamos, inversor o mandante o cliente para muchas empresas es el Estado, ¿no? Y es una forma que el Estado también devuelve un poco todos los impuestos y todas las recaudaciones que tiene y lo devuelve para mover un poco la economía de los países. Entonces, esta nueva ley es, digamos, la nueva regla de juego con las que ahora las contrataciones públicas digamos, van a jugar, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, un poco lo que podemos hablar sobre esto es que actualmente, ¿por qué se modifica? ¿No? Se modifica básicamente porque que existe un contexto donde existen problemas que quieren abordarse de una determinada manera. En ello podemos hablar un poco de la baja competencia, ¿no? Muchos proyectos, ¿no? Estudios nos demuestran que solamente el 2% digamos, de los 1,2 millones de proveedores inscritos logran adjudicarse contratos. Es decir, a pesar que hay muchos proveedores, solamente un pequeño porcentaje de estos logra finalmente trabajar con el Estado. Entonces, es un porcentaje muy mínimo y lo que se busca es mayor competencia, mayor promoción de que más empresas puedan un poco participar y logran adjudicarse contratos. Otro concepto es un poco las obras paralizadas. Básicamente tenemos aproximadamente 700 obras públicas detenidas, básicamente porque básicamente las reglas de los contratos y la toma de decisiones públicas están un poco estructuradas, ¿no? Recordemos que en el Estado se puede hacer solamente lo que te dice la ley, ¿ya? Eh, y solamente aquello que está indicado ahí explícitamente uno puede digamos, regirse, ¿ya? En cambio, en el sector público yo puedo hacer todo lo que no me prohíbe la ley, ¿no? Entonces es un poco más flexible, me da mayor cantidad de acciones, es decir, todo aquello que no está prohibido, pues es algo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, eso hace también que la contratación pública tenga esa limitación y tenga muchas obras paralizadas básicamente por este mecanismo de cómo funciona el Estado frente, digamos, a una entidad privada, ¿no? Lo otro, y eso otra de las grandes problemáticas, son las deficiencias en los expedientes técnicos, ¿ya? Más del 50% de los 28 mil millones entre el 2017 y 2021 tienen problemas en los expedientes. Los que conocen y forman parte de la ejecución para proyectos digamos, proyectos públicos, siempre tienen proyectos, expedientes técnicos con muchas deficiencias que muchas veces llegan a obra y todo este riesgo se traslada a, al privado, ¿no? Al que va a ejecutar, que generan adicionales, ¿no? Que generan
claims en cuanto a ver si es un problema de diseño o es un problema del proyecto, si está incluido en el contrato, si el riesgo así será asumido por el constructor. Entonces el riesgo trata de trasladarse, el riesgo muchas veces no es resuelto por las entidades y finalmente esto hace bueno, que se paralicen las obras, pero se basa un poco de estas deficiencias en los expedientes, ¿no? Y otro finalmente es el tema de los riesgos, ¿no? Finalmente los proyectos, por más que traten de cubrirse con proyectos, digamos, con cláusulas muy leoninas, restrictivas, tiene eso de que le traslado al otro todo el riesgo y finalmente cuando la empresa no puede someter esos riesgos a esta infraestructura o estos proyectos terminan abandonándose, entrando en litigios, finalmente los abogados terminan resolviendo estos conflictos que son, digamos, meramente temas técnicos. Entonces, en este sentido, la falta de la gestión adecuada de riesgos y compartimiento del tema también de los riesgos forma una tarea importante y ahí entran mucho los conceptos digamos, de estos contratos estandarizados, ¿no? Estos contratos FIDIC, NEC, IPD, que son contratos que ya vienen de muchos países que abordaron esa problemática y establecieron contratos donde los riesgos sean compartidos, donde hay un equilibrio, digamos, en poder contratar de forma que cada quien defina la cantidad, digamos, que está dispuesto a arriesgar, ¿ya? Y que no sea solamente un traslado de riesgo, porque esto no solamente se da a nivel de contratista general, sino el contratista general le termina trasladando el riesgo al subcontratista, ¿no? Y el subcontratista a un subcontratista finalmente, y esto a veces termina, digamos, en obras que no avanzan. Entonces, todas estas problemáticas y este contexto han sido base un poco de lo que se ha planteado, digamos, para esta nueva modificación. Eh, y bueno, también hay una nueva estructura y categorías bajo una nueva perspectiva, digamos, eliminación de las categorías del A al D, básicamente categorías anteriores para los consultores han sido eliminadas y la nueva ley prioriza un poco la especialización por objeto contratado, fomentando una selección más precisa. Entonces, en este sentido, se definen nuevas categorías, ¿sí? Se incorporan cuatro grandes categorías en la consultoría: la formulación, ¿no? La que va a ser el expediente técnico, ¿no? El que va a ser la supervisión de obra, ¿no? Y la supervisión del expediente. Esto busca más que todo una mayor claridad y enfocado un poco en los procesos, ¿no? O sea, quien va a formular un poco, digamos, las bases, el alcance, el que va a desarrollar ya, digamos, la ingeniería como tal, los planos de presiones técnicas, el que va a supervisar que esas presiones técnicas estén conforme a lo que se formuló y al expediente técnico, ¿no? Y el que también va a supervisar que efectivamente que el expediente técnico esté correcto. Entonces ya se definen mejor digamos, estas categorías, ¿ya? Y los procesos un poco quedan claramente definidos, digamos, con un mejor enfoque, ¿ya? Eh, También tienen fases, digamos, renovadas en el tema de la planificación, es decir, fases más claras en la contratación. Hay una estabilización de tres fases, ¿no? Unas actuaciones preparatorias, ¿no? La selección propiamente, digamos, del ganador y la ejecución contractual, ¿no? Esto básicamente asegura un proceso más estructurado del inicio. Entonces, en las actuaciones preparatorias, que es donde un poco se buscan introducir también nuevas metodologías, ¿no? Nuevas formas, nuevas alternativas. Esto, si bien es cierto, es algo bueno en general, pero no sé si la capacidad de los gobiernos o de las entidades públicas estén, digamos, preparadas un poco para conocer esto. Entonces, en este sentido es súper importante poder un poco capacitarse, ¿no? Y ahí un poco viene digamos, el concepto de provocar que el reto sea que las personas estén en capacidad de conocer esto y también conocer las metodologías un poco que se plantean, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, es una buena forma de definir fases claras en la contratación, esto también tiene que ver con la capacidad también de las entidades públicas en poder, digamos, estar capacitados para entender y preparar, digamos, la información y el proceso, digamos, de acuerdo a esta nueva reglamentación. Ya, otro concepto es un poco la estrategia de contratación central. Básicamente es un elemento clave. Ya, aquí un poco se definen la modalidad de pago, los sistemas de entrega, la gestión de riesgos, ¿no? Y se da, como vamos a ver más adelante, una estructura distinta, ¿ya? Que permite más alternativas a la forma de contratar, ¿ya? Entonces,
no solamente la clásica suma alzada, sino ya hay más estrategias, digamos, como diseño, construcción, ¿no? Diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Hay otro que es desde la formulación hasta la operación y mantenimiento. Entonces, te da un poco la alternativa también de que tú puedas un poco elegir el contrato adecuado. Hay algunos que solamente son para entidades, digamos, que son más capacitadas, es decir, que tienen mayor estructura, y otros que obviamente no, porque, digamos, no podría un poco soportar esto, y también por el tema de los montos, ¿no? Se segmenta también los proyectos, es decir, se segmentan en básicos y avanzados, un poco determinando el nivel de rigor en la gestión, y es lo que me refería hace un momento, de que si son básicos solamente va a haber un tipo de modalidad, y si son avanzados voy a tener, digamos, una mayor cantidad de alternativas para poder contratar. Y para este tipo de contratos más avanzados se van a utilizar contratos estandarizados, ¿no? Contratos, como habíamos comentado, FIDIC, NEC, IPI, entrarían dentro de este nivel si es que también se tiene, digamos, la capacidad para poder afrontar esto en una institución, digamos, que sea más central y con mayores recursos también para poder gestionarlo, ¿no? Y un concepto también que es la interacción de mercado, es decir, mecanismos como roadshows, o sea, conversaciones, ¿no? Reuniones uno a uno, para mejorar la participación y ajustar un poco las estrategias, digamos, también durante el proceso. Entonces, es algo bastante positivo, digamos, que permite eh, proponer ideas y gestionar ideas que finalmente hagan mejorar un poco la estrategia constructiva que se va un poco a utilizar. Entonces, como les comentaba, estos nuevos sistemas de entrega incorporan el solo a construcción, que es lo clásico que hemos tenido, ¿no? El diseño, construcción, ¿no? Diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Que es un poco lo nuevo, ¿no? El costo reembolsable, ¿sí? Básicamente se reconoce y se promueve esta modalidad que cubre el costo real ejecutado, ¿no? Entonces, digamos, en algunos casos sirve un poco para sustentar algún tema que no estaba contemplado, pero que finalmente se está haciendo y se reconoce efectivamente y se paga lo que se ejecutó, ni más ni menos, ¿no? Entonces, esta es una nueva modalidad que es parte de un nuevo sistema de entrega. Y algo muy importante, que también hay incentivos, ¿no? Incentivos en el sentido de si, por ejemplo, tengo una entrega anticipada, tengo bonificaciones, ¿no? Tengo estándares de calidad y de seguridad, también eso permite, digamos, algún tipo de incentivo económico, ¿no? Que fomente un poco la entrega de proyectos, digamos, con mejor desempeño, ¿no? Eh, otro punto que igual se puede un poco mencionar son los procedimientos de selección y errores claves. Hay nuevos procedimientos, ¿no? Con precalificación, con un diálogo competitivo y la negociación, que abre nueva vía para seleccionar proveedores. Hay también el concepto de jurados expertos, inclusión de jurados expertos para las evaluaciones técnicas especializadas. Y hay un coordinador de proyecto, que es un nuevo rol, ¿sí? Que básicamente es para la supervisión y la gestión integral dentro de la entidad contratante, ¿no? Se establecen también plazos máximos, es más estricto un poco con los plazos máximos, digamos, para la revisión y la subsanación de expedientes técnicos, es decir, por ejemplo, antes eran tres meses donde podías dejar la obra si es que no tenías pago, ahora se ha reducido a 2, ¿no? Entonces, busca un poco también dar, digamos, por lo que le mostraba al inicio, mayor posibilidad de que entre más competidores, o sea, porque muchas empresas contratistas preferían no contratar con el Estado justamente por estos problemas que existían. Ahora lo que se busca es un poco ser más rigurosos en ese sentido para poder establecer, digamos, que más empresas se animen también a postular a este tema, como le digo, un 2% de todos los proveedores contratados, es un monto muy pequeño. La coherencia, ¿no? Mayor coherencia entre la formulación, la evaluación y ejecución, que tiene que ver con la calidad también de los expedientes y cómo se entrega de una etapa a otra. Modificaciones contractuales, ¿no? Una diferenciación clara digamos, de lo que es adicional y lo que no es adicional, un poco la intensificación, la ingeniería de valor, adelanto por avance, introducción de un adelanto hasta el 10%, y la presencia de contratos estandarizados, ¿sí? Un uso progresivo de contratos FIDIC, NEC, digamos, con proyectos pilotos en los que se busque un poco integrar, etc. Bueno, otro de los temas es el tema de penalidades, ¿no? Ahora hay un máximo de 10%, ¿sí? Para evitar el enriquecimiento ilícito y promover un poco la racionalidad
porque a veces el 10% era como la utilidad máxima que tenían los proyectos y a veces esto se sobrepasaba, entonces ahí ahora han puesto este límite máximo, ¿no? Básicamente pensando también digamos, ya bajo esto es prácticamente cero el porcentaje de utilidad que tienen los proponentes, ¿no? Lo otro es la diferenciación y atención a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Con un enfoque de prevención y disuasión. Y empoderamiento de las entidades, es decir, darle más facultades a las entidades públicas para aprobar adicionales hasta el 30% de su valor sin intervención de la Contraloría, ¿no? Que permita finalmente darle esta agilidad para que los contratos también se terminen y no se entrampen, ¿ya? Sin embargo, esto queda también abierto a varias preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de cómo se va a manejar el atraso en los pagos, ¿no? Es un problema persistente y que finalmente genera la fuga de los mejores contratistas, ¿no? Queda esa pregunta también como para poder ver cómo se va a manejar esto, ¿no? Estos son finalmente retos que tiene que tener esta nueva reglamentación, ¿no? La agilización de los pagos, ¿no? Básicamente ajustes en valorizaciones para disminuir la subvención de horas por impagos, o sea, queda efectivamente eso como un tema que en la práctica se va a ir viendo qué resultados tiene, ¿no? La modernización administrativa, es decir, finalmente todo esto puede sonar bien en la letra, pero hay que ver si las entidades tienen un poco la velocidad como para poder agilizar y dar conformidad a estos procesos de pago para que finalmente se cumplan estas fechas, ¿no? Que son ahora más exigentes también para el ámbito público. Y uso de declaraciones juradas y cruces de información para identificar impedimentos, por ejemplo, de contratistas que no pueden contratar al Estado porque tienen alguna sentencia, ¿no? O alguna prohibición o algún vínculo, digamos, conyugal que permite que no puedan participar en algunas licitaciones y ahora con estos procedimientos y cruces de información es un poco más sencillo. Entonces, yendo ya un poco al tema que nos compete, si nosotros revisamos el reglamento, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en la parte del título 4, en proceso de contratación y obras de consultoría de obras, ¿no? Hay disposiciones especiales para la fase de construcción, ¿no? Y el punto I dice metodologías colaborativas que contribuyen a la optimización de procesos, sostenibilidad y eficiencia, como Lean Construction, Virtual Design Construction y otras, ¿no? También habla mucho del tema BIM, ¿no? Por ejemplo, ahora del tema del artículo 224, hablan, por ejemplo, de esa obligación de las partes informar a los cuidadores del avance de la obra, con la finalidad de que se detecten potenciales desacuerdos. Adicionalmente, los adjudicados tienen acceso a información de la ejecución contractual registrada en el entorno común de datos y en este último emplearse la metodología BIM. Entonces, esta nueva forma, digamos, incluye metodologías también de gestión moderna, como es el tema BIM, el tema BC, el tema Lean, ¿no? Metodologías ágiles en general. Entonces, ¿qué es el BC? ¿No? El BC es un marco, digamos, de gestión de proyectos, ya que poco fue desarrollado en la Universidad de Stanford, ya básicamente los primeros indicios sobre este tema se desarrollaron en el 2002, es decir, tiene 22 años, podría decirse que todavía es una metodología joven, pero que se ha ido difundiendo a lo largo de Latinoamérica. En este sentido, igual Perú es uno de los países que más ha adoptado esta forma de trabajo y ahora está también adoptándolo a su marco de contratación porque ha tenido bastante buenos resultados en el sector privado, principalmente en muchas empresas, ¿no? Empresas líderes como DPR utilizan esta forma como su esquema de trabajo que promueve un poco la integración y la mejora de los procesos y entrega de proyectos. ¿Ya? En este sentido, el marco BC es un marco bien sencillo, ¿no? Que tiene 3 componentes, ¿ya? Que tienen que ir alineados a los objetivos del proyecto y a los objetivos del cliente, ¿ya? Estos 3 componentes que tiene, básicamente es el concepto BIM o BIM Plus, que va referido un poco al producto, ¿no? Es una forma de desarrollar el producto y presentarlo, ¿ya? Tiene por otro lado un poco la integración de los procesos, lo que se llama el Product Production Management, ¿ya? Que es la integración un poco de todos los procesos internos, un poco que tienen para ejecutar este proyecto, ¿ya? Y por otro lado tiene un poco lo que es la integración de la organización a través de reuniones colaborativas entre las personas que ejecutan este proyecto y que es a través de estas reuniones que se denominan reuniones SIDE, ¿no? Integrate Concurrent Engineering, ¿ya? Que finalmente busca trabajar en base a estos tres, digamos, componentes para mejorar los objetivos del proyecto. Es decir, defino los objetivos del proyecto y las estrategias BIM, las estrategias PPM, las estrategias AI que defino,
¿ya? Vienen con los objetivos de generar, digamos, los objetivos del proyecto y con eso lograr los objetivos del cliente y del negocio. Pero nada de esto es posible si es que yo en cada uno de estos conceptos no tengo métrica. Es decir, yo alineo la tecnología que voy a usar, yo alineo a las personas con las que voy a utilizar y yo alineo los procesos internos de la organización que voy a ejecutar a un objetivo del proyecto. ¿Ya? En este caso, el concepto de, por ejemplo, utilizar la tecnología como el BIM por el BIM no es parte de este tema. Yo utilizo el BIM con un objetivo claro en mi proyecto y a partir de este objetivo claro en el proyecto defino el uso BIM y la forma que va a lograr ese objetivo. Y defino las métricas con las que voy a medir el BIM. Y lo mismo ocurre para los procesos, es decir, yo quiero implementar una mejora de un proceso. Tiene que estar alineado con el objetivo del proyecto, ¿ya? Y además, este proceso tiene que darme un resultado que me genere finalmente que mi métrica o mi objetivo del proyecto, que puede ser en costo, tiempo o calidad, se vean reflejados. Y lo mismo con las personas, es decir, las personas que van a trabajar con estos modelos y con estos procesos tienen que trabajar colaborativamente, fomentando ese objetivo del proyecto. Y en base a esos conceptos yo puedo hacer las inversiones en tecnología, ¿no? Digamos, en procesos y en personas como para poder nuevamente lograr ese objetivo de proyecto. Pero el objetivo de proyecto solamente es una pieza en los objetivos que tiene mi cliente, ¿ya? Por lo tanto, tanto como el proyecto, como con los objetivos de mi negocio y del cliente, también tienen que tener métricas, ¿ya? Entonces, todo este proceso se genera con métricas. Y además de las métricas, las métricas generalmente están enfocadas al resultado, ¿no? También alguna métrica de proceso, ¿ya? Pero digamos, yo lo que voy a hacer es, dependiendo del rol que me toque en proyecto, generar y definir algunos factores controlables. Es decir, cosas que voy a hacer y que puedo hacer con el fin de lograr optimizar estas métricas, digamos, en mi proyecto, ¿no? Entonces, eso es el marco BICI, eso es un poco lo que promueve esta forma de trabajo, ya que finalmente, en resumen, podríamos decir que es un poco utilizar la tecnología, las personas y los procesos para lograr los objetivos del proyecto y del cliente, ¿ya? Eh, y un poco medirlo, ¿no? Medirlo, eso es en resumen. ¿Ya? Entonces, por un lado, como les decía, tengo al BIM, por otro lado tengo al PPM, y ahí puedo utilizar técnicas como, por ejemplo, integración temprana. Le voy a mostrar un ejemplo al final de que trato de entender los conceptos de operación y de construcción y llevarlos al diseño para lograr, digamos, proyectos de mayor valor o de más alto desempeño. Entonces, trato de integrar hacia atrás, digamos, estos conceptos para finalmente en el diseño lograr, digamos, estas características que finalmente hagan que sea un proyecto que construiblemente sea más eficiente, más barato, ¿no? Digamos, más seguro, y que finalmente la operación y mantenimiento, finalmente su costo también a lo largo del tiempo sea menor, ¿ya? Y no solamente sea menor, sino tenga mejor calidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso es lo que trato un poco de lograr, digamos, con estos procesos de integración. En este concepto, el concepto, por ejemplo, de las planners o la gestión de la producción con conceptos de variabilidad física de producción y las planner system son claves, ¿no? Claves para la ejecución, ¿ya? Pero como lo hemos visto, también vienen estos conceptos pensados desde la operación y mantenimiento para el diseño, ¿ya? Y establecer también, digamos, dentro de esta gestión una forma de trabajar con las personas a través, digamos, de formas que permitan visualizar un poco los problemas, que permitan visualizar rápidamente el alcance, que se pueda generar planes de producción, digamos, a través de estos procesos, ¿no? Voy a un poco profundizar un poco más esto. ¿Por qué es importante hacer este tipo de gestión dentro de los proyectos? Porque finalmente nosotros como construcción, como industria de construcción, es una industria distinta a una industria como la manufacturera, como la agrícola, ¿no? Como la aeronáutica. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos primero proyectos únicos, ¿no? Son proyectos que es más artesanal que fabricación, es decir, hay mucha mano de obra intensiva. ¿Ya? No es que yo puedo montar un hospital, no es que yo puedo montar un edificio, tengo que tener personas trabajando. ¿Ya? El trabajo no lo puedo programar, es decir, programar desde el punto de vista de programar máquinas, ¿no? El trabajo básicamente lo hago dando directrices, ¿ya? Y esto significa que obviamente el factor humano está en todo este proceso y el humano como tal también muchas veces falla, ¿no? No es algo que pueda ser tan predecible como tal vez una instrucción
como un prompt que se le genera a alguna máquina para solicitar alguna información. Entonces ahí esa es una de las grandes diferencias, el entendimiento, la comunicación que también existe. ¿Ya? Y a diferencia de una fábrica, ¿no? El producto no es que el producto pasa por distintas estaciones, sino que el producto no se mueve y son las estaciones las que pasan por el producto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de zapatos, fabrico un zapato, le coloco la suela y la siguiente estación, por ejemplo, lo voy a pintar, voy a pintar el cuero, ¿no? Y la siguiente estación voy a hacerle las perforaciones para colocar los pasadores, etcétera, etcétera. Entonces acá no, acá es al revés, ¿no? El producto es estático y son las estaciones de trabajo las que le agregan valor y recorren el producto para poder terminarlo, ¿no? Entonces, todas estas características en la construcción son consideradas en teoría de la producción, ¿ya? Y dentro de la gestión de la producción, ¿no? Que es uno de los conceptos del PPE, en el 1992, un poco Lauri Koskela fue el que un poco comenzó a desarrollar esta nueva teoría y filosofía en la construcción, ¿no? Que genera un poco estos conceptos de la construcción de la construcción sin pérdida, ¿no? Que no es más que tomar como los conceptos de Toyota, o sea, de Lean Production, y trasladarlos a la construcción. Él crea 11 principios en digamos, en el informe 72, ¿ya? Y define un poco los conceptos de procesos y define un nuevo concepto que es el concepto de flujo, ¿ya? En este concepto de flujo, poco se ve que el enfoque tiene que estar en los flujos porque las pérdidas por flujo son mayores que las pérdidas por proceso. Entonces, básicamente la eficiencia del sistema de producción está por un lado en tratar de preocuparme por los flujos y en segundo lugar ya preocuparme por las pérdidas del proceso, ¿ya? Estos conceptos llevados al concepto de BC son importantes porque, por ejemplo, en nuestras organizaciones lo que nosotros tenemos son los planos, ¿no? Que tengo los planos, además tengo los procedimientos de trabajo, tengo procedimientos de control y tengo normativas y parámetros que tengo que cumplir, que son de acuerdo a la, digamos, a la reglamentación local. Y además tengo, digamos, por otro lado también procesos internos que dependen de la misma organización, que muchas veces están plasmados en flujogramas, pero la mayoría de veces no, simplemente es la forma como se gestiona. Entonces, ¿qué genera un poco estos procesos, digamos, que vienen separados en información distinta? Que cuando yo, por ejemplo, tengo los planos o comunico estas intenciones de trabajo, reviso los planos, el capataz revisa y dice, hagan esto que está basado en los planos. Ellos lo revisan, ven los planos, ¿no? Ven un poco lo que hay que hacer, pero no está incompleto, ¿no? Entonces faltan equipos, faltan herramientas, faltan materiales, los procedimientos no son claros, ¿no? Y los planos tienen problemas, entonces genera preguntas. Y esas preguntas generan paras, esas paras generan baja productividad. Y peor aún, pueden generar trabajos que están mal ejecutados y que hay que rehacerlos. Y aún más peor, o aún, digamos, de forma más negativa, el tema de situaciones inseguras, ¿ya? Entonces, en este sentido, esta es la realidad un poco de los proyectos. Entonces, lo que un poco también plantea el BICI es generar un poco instrucciones más claras, apoyadas en el uso de modelos, ¿ya? Lograr un poco la integración de esta entrega de información a través, digamos, de procedimientos de colaboración no tan verticales, sino, digamos, más horizontales, donde se pueda visualizar, donde se pueda consultar, donde se pueda entender lo que se va a hacer, ¿ya? Y a partir de eso, ya generar las instrucciones de trabajo. Es decir, tengo el modelo, ¿sí? Tengo los procesos constructivos de la empresa, y a partir de la unión de ambos, de la información geométrica, las cantidades y vistas, digamos, del modelo, que me pueda dar, digamos, esta forma de interpretar el modelo con estos requerimientos, y agregándole las mejores prácticas constructivas de equipo y herramientas, pueda finalmente generar instrucciones de trabajo para la ejecución, ¿ya? Y hacer, digamos, en este sentido, proyectos más eficientes pensados desde la ejecución. Estos conceptos, ¿cómo se trasladan, no? Por ejemplo, este es un ejemplo que se hizo en la SUNAT, fue digamos, un proyecto que tenía muchas especialidades, ¿no? En los subterráneos, en las oficinas, ¿ya? Y tenía demasiados problemas. Entonces, para esto un poco se setearon un poco los planos, se hicieron un poco las modelaciones, se hizo la coordinación de qué especialidad entra primero, después segunda, después tercera, se hicieron las modificaciones de un poco los planos. Entonces, ahí
ya muestran estas instalaciones como, con los quiebres necesarios para evitar estas interferencias. Esto muchas veces no está diseñado así en los planos. Entonces, generalmente cada especialista hace por su lado lo mejor que puede, ¿ya? Y generan estos problemas digamos, en la ejecución. Entonces, en este caso se pudo hacer esta coordinación, ¿ya? Y digamos, los planos emitidos, ¿no? Como estos conceptos decíamos, planos con instrucciones, cada vez fueron más, ¿no? Cada vez fueron más y digamos, se logró que digamos, esta información generada a partir, digamos, de la información de los planos, de los flujos, cada vez fuese mayor y se entregase en mayor medida para que, digamos, las distintas contratistas o las distintas empresas que hacían, digamos, la ejecución puedan un poco también profundizar y saber lo que van a hacer. Entonces, ¿esto qué generó? Generó, por ejemplo, mejoras, ¿no? Como la prefabricación de instalaciones, es decir, si yo ya sé lo que tengo que hacer, no es que yo coloco primero y listo, ya salí del problema, páguenme y el resto ya que se vea, ¿no? No, sino acá había ya una coordinación, entonces se podía, por ejemplo, prearmar, sabiendo, digamos, todos los pases que había que hacer, ¿no? El momento, digamos, que una tubería, digamos, tenía que cruzar a otra, etcétera, etcétera. Y se generó, digamos, esta prefabricación que finalmente hacía que la instalación tampoco no sea tan riesgosa, sea más económica porque se hacía en taller, ¿no? Y que solamente sea montaje en obra. Entonces, esto un poco generó esta forma de trabajo. Entonces, los planos BIM, digamos, con estas coordinaciones emitidos por disciplina, por ejemplo, fueron entregados en mayor medida al sanitario, después a comunicaciones, eléctricos, coordinación, mecánicos, arquitectura, estructura. ¿Y qué permitía esto? Esto permitía que finalmente, como resultado, por ejemplo, el sanitario, que es el que más hizo este tema de coordinación y que más trabajó, tenga mejores resultados, digamos, con sus proyectos, digamos, en temas de avance, ¿no? Después el de mecánicas no tan bien, el de eléctricas también bastante bien, ¿ya? Y que como adicionales solamente se hayan generado 2% de adicionales en, en la especialidad sanitaria, ¿no? 18% en mecánicas, ¿no? Que era el que tenía más problemas, 4% en eléctricas. Entonces ahí uno puede ver realmente con resultados que esto de acá va totalmente de la mano, ¿no? Alguien que sí se involucra y que se pone, digamos, el concepto de poder hacer que estas instrucciones sirvan, digamos, para la ejecución y lograr la eficiencia a través de ello es un resultado concreto, ¿no? Y que se va a ver un poco con adicionales, o sea, principalmente retrabajos, temas que un poco hay que hacer básicamente por esta coordinación. Entonces aquí las oportunidades un poco de mejora, digamos, viendo un poco esta forma desde el punto de vista del diseño de construcción virtual, es que, por ejemplo, en la definición de proyecto, yo puedo definir métricas, hacer reuniones colaborativas, ICE, ¿no? Desde esas etapas y estas herramientas pueden servir, digamos, para los proyectos en esa medida. Para la fase de diseño e ingeniería, como visualización, como coordinación, ¿no? Como optimización, digamos, a multiscala, como modelamientos 3D, como elementos, digamos, que van con la mejora de los costos de material. Respecto también al tema de la cantidad de horas que puedo ejecutar, en la ingeniería puedo un poco hacer un mejor planeamiento, pensar en la prefabricación y en modelos constructivos para hacer más óptimo la ejecución. ¿Ya? En la ingeniería también, los conceptos como sostenibilidad, pensar en reuniones ICE y el BIM, digamos, el BIM 6D, que un poco me ayude a pensar en eso como fuente de sostenibilidad. En el ensamble, ¿no? Pensar en ensambles para la prefabricación y ensamble en operación y mantenimiento, ¿no? Modelado 4D, sincronizar un poco la cadena de suministro. Y en la construcción, la validación de estos planos, ¿no? Un poco de planeamiento y control de la producción y planos un poco para la construcción del propio modelo, ¿ya? Y digamos ya para el convencionamiento, como fuente de sostenibilidad, un poco revisión de métricas, mejora de desempeño, un poco de retroalimentación para futuro diseño, ¿no? Y, digamos, como acto para el proyecto, un poco el modelo 3D y Arduino. Este es un ejemplo solamente de cómo un poco el BIC puede un poco integrarse de esa manera. Pero también tengo otro ejemplo, que es un poco ejemplo más de integración hacia atrás, ¿no? Esto, por ejemplo, una forma como el diseñador, el proveedor y los contratistas y el constructor pueden hacer una integración hacia atrás, ¿no? Entonces, generalmente por ejemplo, este concepto nace, por ejemplo, de una obra aquí en Chile, con cortesía de ATC, que también tenía sus planos, sus esquemas, ¿ya? Pero esto se hizo un levantamiento en los 400, ¿no? Para poder un poco
plasmar una estrategia de forma de homologar la forma, de hacer que estas formas sean estandarizadas, por más que de repente el sistema de cálculo no era así, digamos, en un inicio, pero se estandarizó con el fin de que la construcción sea más eficiente. Ya se hicieron un poco los modelados de esta enferradura y se definió que se podía prearmar en taller para llevar el fierro prearmado y solamente montarse, fierro que sí se tenía que instalar in situ y prearmados que sí se podían hacer en terreno. Entonces, se planteó esto como una estrategia constructiva. Entonces se hicieron prearmados, digamos, dentro de las plantas de ATC, se prearmó un poco el acero, ¿no? Se almacenaba en taller para después ser montado a los camiones, se montaban un poco los camiones, en los camiones después se llevaba y se prearmaba in situ, ¿ya? Es decir, solamente, digamos, una obra que está pensado, digamos, para mucha más cantidad de mano de obra intensiva por colocar, digamos, esta actividad, ya se iba prearmado en fábrica, entonces se industrializaba en cierta medida la construcción a través de estos montajes prearmados, ¿ya? Y bueno, esto era pensado también con este marco BDC, ¿no? O sea, con este tema de construcción virtual versus construcción real. O sea, todo esto se enmarca esta forma de trabajo pensado un poco en el BDC, que venía desde un poco pensar el plan maestro, modelarlo, ¿no? Hacer una propuesta de planos, esta propuesta, ver como una propuesta de constructabilidad y validarlo, ¿no? Y después de esta validación, ya generar esquemas, el listado de barras, y posterior a ello, ya para la construcción real, con esta aprobación y validación, fabricar, prearmar y transportar. Entonces, todo esto está enfocado finalmente al objetivo del proyecto. Este proyecto tenía un objetivo claro, que era la reducción de horas hombre en terreno, ¿ya? Y ahorros a través de los prearmados. Entonces, en este sentido, con ese objetivo, se llevaron a objetivos de cliente en costo, plazo y calidad, y se planteó toda esta estrategia de modelado de la validación, digamos, a través de reuniones SAIS, ¿ya? Y un poco la gestión de la producción de pedidos a través del Product Production Management, PPM, enfocados en estos conceptos, ¿no? De usar, digamos, estas tres componentes, de tener claro un objetivo de proyecto y un objetivo de cliente, y tener métricas y factores controlables durante todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que un poco se llegaba con esto? O sea, soluciones como las que un poco les puedo mostrar aquí, ¿no? Soluciones que tienen que ver, por ejemplo, con tirar estos rollos, llevarlos prearmados, y para el montaje solamente tener que prácticamente estirarlos, ahorrando muchas horas hombre en armar estas mallas, por ejemplo, ¿no? Pero pensados en ese tipo de soluciones, ¿no? Además de las soluciones de prearmado que les he comentado y que les he mencionado al inicio, ¿no? Bueno, solamente un poco para terminar, igual ha habido una evolución en los conceptos BIM también a lo largo de los años. Hay lo que se llama esta madurez BIM, ¿ya? Y bueno, básicamente es un poco lo que muchas empresas van a un poco comenzar a incorporar dentro de sus proyectos, ¿ya? Pero BIM como tal es una forma digamos, de trabajar dentro de todo este marco, ¿ya? Que es básicamente con una componente más de tecnología o de automatización, ¿ya? Y que bueno, nosotros hemos partido, digamos, de un BIM 0 en CAD, ¿no? Hemos pasado a los modelos 3D, 2D, ¿ya? Después ya está el BIM un poco como elemento, digamos, de trabajo un poco más colaborativo, con un poco digamos, la información, digamos, compartida con los modelos, con los objetos, y ahora ya estamos en una fase, más que todo BIM, como todo el ciclo de vida de la gestión del proyecto, que probablemente ahora vamos a tener un ejemplo donde podamos un poco profundizar más sobre él, ¿ya? Esta es mi parte. Yo voy a igual cerrar ahí con algunos conceptos después del ejemplo que ahora desarrolle mi colega Mota, ¿ya? Muchas gracias y bueno, ahí las preguntas las podemos hacer al final y yo encantado de poder ahí abordar alguna duda y alguna consulta.